Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a la Semana Nacional de Educación Financiera, al MIDE y a mi casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, por tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema importante, importantísimo, que es prever para el futuro. Y en esa previsión para el futuro vamos a hablar de si debemos invertir o no para el futuro. Entonces, la primera pregunta sería: ¿por qué invertir para el futuro? ¿Ustedes invertirían para el futuro o no? ¿Y por qué es que tenemos que hacerlo? ¿No? Entonces hablaremos de las finanzas personales, del hoy, del mañana, de esa incertidumbre que puede traer el día de mañana, el presupuesto familiar, el ahorro, la inversión, el crédito, los riesgos, los seguros, y saber cómo podemos tener en cuenta estas reglas de oro en nuestra vida diaria para poder invertir hacia el futuro. Entonces, lo primero es quiero que piensen, y si alguien quiere contestar, si alguien quiere decirme, ¿qué hicieron el día de hoy? ¿Qué han hecho el día de hoy? Y si las actividades que han hecho el día de hoy son repetitivas, son las mismas actividades de ayer, o si hay actividades espontáneas, son actividades recurrentes o cambian de lo que hicieron el día de ayer. ¿Alguien me quiere comentar? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien quiere comentar qué han hecho el día de hoy que sea diferente de lo que hicieron el día de ayer? ¿Alguien que quiera comentar? ¿No? Vinieron a aprender sobre cultura financiera, perfecto, entonces es algo diferente que no han hecho tal vez del día de ayer o de la semana anterior. Entonces, en estas actividades que tenemos actividades que pueden ser espontáneas, que pueden no necesariamente ser recurrentes. Y a partir de esto tenemos que pensar qué vamos a hacer mañana. Lo que vamos a hacer mañana es igual a lo que hicimos el día de hoy. Tal vez hoy nos paramos, nos lavamos los dientes, despertamos, desayunamos, fuimos a la escuela. Mañana vamos a hacer lo mismo. Bueno, tal vez mañana no porque es sábado, ¿no? Pero el lunes o la próxima semana vamos a hacer las mismas actividades. Vamos a hacer actividades diferentes, actividades espontáneas, o vamos a hacer actividades planeadas. ¿Cómo vamos a planear el día a día? ¿Saben si van a tener que salir con un paraguas o con un suéter o con un abrigo? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si necesitan tomar un paraguas al salir de casa? ¿Qué hacen? Habrá quien se asome por la ventana, ¿no? Habrá quien lea las noticias, habrá quien vea el pronóstico del tiempo. O sea, planeamos. Si va a ser frío o no va a ser frío, nos llevamos un suéter. ¿Por qué? Porque planeamos las actividades que vamos a hacer día a día. Las actividades de la próxima semana tal vez van a tener un examen, entonces tienen que planear, estudiar para su examen. Es decir, que lo que yo voy a planear en mi vida diaria, lo tengo que pensar también en un horizonte de tiempo de qué van a hacer en un año, qué van a hacer en 5 años, qué van a hacer en un mes o qué van a hacer en 15 años. Tal vez ustedes ahorita en la escuela no visualizan el día en que lleguen a trabajar o tal vez el día en el que terminen de trabajar. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿15, 20 años? Y la pregunta es si hemos empezado a pensar lo que queremos hacer cuando empecemos a trabajar o cuando dejemos de trabajar. Es por eso que lo más importante es planear, prever. Y para prever el futuro, ¿alguien sabe lo que va a pasar el día de mañana? ¿Estamos certeros que mañana tenemos nuestras actividades planeadas? No, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan cada día? Puede llover, bueno, ya podemos caernos en un bache, ¿no? Estamos expuestos a muchos riesgos. Entonces, ¿el futuro qué nos trae? Incertidumbre, desconocimiento, adversidades, y hay circunstancias que nos hacen tomar decisiones. ¿Y cómo tomamos decisiones? ¿A quién le preguntan cuando tienen una duda? Tal vez le preguntan a mamá, a papá, le preguntan a su profesor, le preguntan a su mejor amigo, tengo una duda y no sé qué hacer. ¿No les ha pasado? ¿Tienen algún evento que los desconcierta y recurren a alguien? ¿Y a quién le preguntan?
a alguna persona a quien le tengan confianza. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones en nuestra vida diaria? Tal vez con consejos de nuestro núcleo familiar, de nuestros amigos, pero lo importante es que para planear el futuro tenemos que hacer nuestro plan de vida. Entonces, ustedes están en la edad indicada para empezar a hacer su plan de vida. Y su plan de vida también no nada más es académico o profesional, su plan de vida también es financiero. Es por eso que tenemos que hablar de lo que son los riesgos. ¿Qué es el riesgo? Pues lo que puede llegar a pasar. Nadie sabe lo que estamos expuestos el día de hoy. Hay riesgos en donde, en la cocina, ¿no? Nos puede explotar la olla express, nos podemos cortar un dedo con la piña, cortando la piña, ¿no? Nos podemos caer en un bache, ¿no? Estamos expuestos a todo tipo de riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pensamos en los riesgos? Saber si yo estoy dispuesto a tomar riesgos o yo me quiero alejar del riesgo, ¿no? Todos tenemos una aversión o una aceptación natural al riesgo. Los riesgos que ustedes toman tal vez son más extremos, ¿no? Una persona de edad avanzada no va a tomar los mismos riesgos, entonces los riesgos cambian conforme cambia la edad. Cambian también dependiendo del estilo de vida, cambian acorde con la edad. Y a lo largo de su vida financiera vamos a encontrar que vamos a tener diferentes opciones para poder invertir o para poder ahorrar. Y es por eso que cuando decíamos, ¿debemos invertir para el futuro? Todo el mundo dijo sí, ¿no? La mayoría dijo sí, tenemos que invertir, tenemos que ahorrar para el futuro. Pero ¿en qué vamos a ahorrar? ¿Cómo vamos a ahorrar? El objetivo del día de hoy es que tengan algún panorama de que ese riesgo está relacionado a la inversión. Y en lo que ustedes decidan empezar a ahorrar desde una edad muy temprana, debe ser seguro de riesgos. A lo largo del tiempo, vamos a ver que los riesgos no los vamos a poder eliminar. ¿La olla express va a explotar? Pues sí, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Podemos tener un accidente en la cocina? Puede ser que sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos de esos riesgos. Y hay riesgos financieros. Y tenemos que poder ver qué es lo que el mercado, la sociedad da para podernos cubrir mejor de esos riesgos. Entonces, hablando de cultura financiera y hablando de si debemos invertir o no para el futuro, lo primero que tenemos que hacer es, como decíamos, planear. ¿Va a llover o no va a llover? O sea, ¿va a ser frío o no va a ser frío? ¿Cómo sé si me pongo unas bermudas o me pongo un suéter? Pues me asomo por la ventana y a ver si salió el sol, ¿no? Veo el pronóstico del tiempo. Eso es planear. Y la herramienta más importante de la planeación es el presupuesto familiar. Todo parte del presupuesto. Con ese presupuesto tendremos decisiones de ahorro, de inversión, de crédito, del consumo responsable y también de los seguros. ¿Cómo tenemos que enfrentar nuestra vida financiera? A través de la cultura de la previsión. Tenemos que hablar del ahorro personal, tenemos que hablar de la cultura financiera y de tener un expediente personal. Hablando de cultura financiera, tenemos que salvaguardar nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos que hacer que nuestro patrimonio crezca, que no se desgaste. Ustedes todavía están en una edad joven, pero cuando lleguen a trabajar, el primer día de su trabajo les van a pedir su acta de nacimiento, su CURP, su RFC. Tienen que estar seguros que sus datos son correctos, que su CURP está correcta, que su RFC es correcto, que no tiene errores y que ustedes empiecen a ahorrar desde el primer día de su vida laboral. Entonces, ¿cómo vamos a planear? ¿Qué necesitamos para planear? Mi plan de vida, mi plan de carrera. ¿Alguno de ustedes ha pensado a los cuántos años se quiere jubilar? ¿A los cuántos? A los 60, 65, alguien más, ¿a qué edad se quieren jubilar? A los 40. Entonces, ¿qué tienes que hacer para jubilarte a los 40 o a los 60? Pues tienen que empezar a ahorrar desde antes, ¿no? En tanto más ahorres a una edad más temprana podrás lograr esas metas financieras. Entonces, ¿qué necesitas? Pues un plan de vida, necesitas un plan de carrera. Tienes que cumplir objetivos personales, académicos, cuáles son los logros, quieren estudiar
un bachillerato, una carrera, ir a la universidad, maestría, doctorado, y eso les va a ayudar a cumplir sus metas personales, financieras, etc. ¿Y qué es lo que se tienen que preguntar? ¿Cómo voy a lograr mis metas? ¿Qué necesito para lograr mis metas? ¿Y mis metas son a corto o a largo plazo? ¿Cuál es una meta a corto plazo que tienen? ¿Alguien? Una meta a corto plazo. Terminar de pagar el auto, esa es una meta a corto plazo, es una meta financiera a corto plazo, ¿no? También tenemos metas académicas a corto plazo, terminar el año escolar, terminar la secundaria, y luego tenemos metas a largo plazo. También una meta a corto plazo puede ser ir de vacaciones, ¿no? Tenemos vacaciones ya en diciembre, ¿no? ¿Quiénes quieren salir de vacaciones? Es una meta. Entonces, ¿qué necesitan para lograr esa meta? ¿Qué necesito para terminar de pagar mi coche? ¿Qué necesito para irme de vacaciones? ¿Qué necesito para comprar una blusa que me gusta, una camiseta que quiero? ¿Qué necesito para lograr ese objetivo? Lo tengo que hacer partiendo del presupuesto. Tengo que presupuestar, ¿no? Para irme de vacaciones, pues tengo que ir ahorrando un poquito para poder gastar en lo que quiero comprar en las vacaciones. Para pagar el coche tengo que presupuestar cuánto tengo que ahorrar para terminar la escuela, etc. Entonces, un presupuesto es un motivo, un supuesto, una cantidad, un propósito que es a largo plazo. Y en esos términos sabemos que existe un presupuesto familiar. El presupuesto familiar, ¿quién lo integra? Todos los que formamos parte del hogar. No nada más mamá y papá, abuelitos, nosotros también formamos parte del presupuesto familiar. ¿Quiénes forman parte del presupuesto? Incluso nuestras mascotas. ¿Tenemos que incluir a las mascotas en el presupuesto familiar? Pues sí, ¿por qué? Porque hay que darles de comer, hay que ir al veterinario. Y si quiero mantener a mi mascota, ¿qué tengo que hacer? Presupuestarlo. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi presupuesto familiar? Mis ingresos, todo lo que entra al hogar, menos todos mis egresos. Una forma de poder analizar el presupuesto familiar y las herramientas para el presupuesto familiar es saber que no se integra nada más por emociones, no se integra por querer comprar unos tenis, una camiseta, un cuaderno, un lápiz, sino por las cosas que además me puedan contribuir a algo. Y es la diferencia entre satisfacer necesidades y cumplir deseos. ¿Podemos cumplir deseos? Sí, claro, queremos ir al cine, es un deseo y también es una necesidad. No necesitamos divertirnos, pero también debemos destinar recursos a lo que nos va a contribuir a cumplir nuestros logros personales, académicos o profesionales. El presupuesto familiar es una guía, es una ruta, una línea de ruta de qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Y en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que hay en el presupuesto familiar? Pues hay riesgos internos y hay riesgos externos. ¿Los riesgos externos los podemos controlar? No. ¿Qué tenemos que hacer? Estar muy atentos a lo que pasa en el medio externo, saber qué es lo que pasa y poder enfrentar esas situaciones minimizando los riesgos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, de una manera más gráfica, ¿cómo vamos a hablar del presupuesto familiar? Los ingresos del hogar, que pueden ser semanales, mensuales, quincenales o incluso diarios, ¿y qué les vamos a restar? Todos los gastos. Nos va a dar una diferencia. Lo que ahorramos es en caso de que haya excedente. Pero ¿qué pasa si gastamos más de lo que ingresa? ¿Qué pasa si tenemos más gastos que ingresos? Tenemos que pedir prestado. ¿Y les gusta pedir prestado? No siempre, ¿verdad? No es lo más deseable. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar, incluso hasta te van a decir, oye, pues no son 100 pesos, son 110 o son 120, ¿no? Entonces, hay momentos en que tendremos que endeudarnos, pero tenemos que saber cómo endeudarnos. Podemos ponerla. Gracias. Entonces, cuando hablamos de presupuesto familiar, el ejemplo más claro del presupuesto familiar, y lo vemos todos los días y puede ser que ni siquiera nos demos cuenta,
es cuando vamos al súper. Y hay una lista, ¿no?, de lo que vamos a comprar en el súper y lo que vamos. Entonces vamos en el súper, vamos en el carrito, y si ven algo que les gusta, ¿lo meten al carrito? No, bueno, eso está bien porque te estás ajustando a tu presupuesto. O sea, haces tu lista del súper y lo que está en la lista va al carrito. Y lo que no, se te antojó. ¿Lo vas a meter o no? Depende, ¿no?, de si me alcanza, de si traigo un poco más. Pero si vas justo, tal vez no lo metes al carrito porque estás haciendo ¿qué? Cumplir un deseo y no satisfacer una necesidad. Entonces el presupuesto es el ingreso menos el gasto. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bueno, ¿qué tenemos que presupuestar? Todo. Alimentos, bebidas, tabaco, incluso decíamos el alimento de nuestras mascotas. Todos los alimentos van: vestido, calzado, vivienda, luz, combustible, gasolina, artículos para la limpieza, cuidado de la casa, cuidados médicos, las medicinas, transporte, comunicaciones, educación y esparcimiento. También queremos ir al teatro, queremos ir al cine. Está bien, vamos a ir al teatro, vamos a ir al cine, pero lo vamos a planear, lo vamos a considerar dentro de nuestro presupuesto, y también el cuidado personal. El presupuesto en realidad nos va a servir ¿para qué? Para equilibrar el gasto contra el ingreso. Entonces, ¿en qué vamos a gastar? ¿Cuánto podemos gastar? ¿Y cuánto es lo que tenemos de recursos? ¿El objetivo cuál sería? Pues que a medida que crezca el gasto. ¿Y por qué crece el gasto? Por la inflación, ¿no? Ustedes lo han visto, quieren comprar algo, ya cuando ahorraron, ya subió de precio. Y entonces los artículos suben de precio, ¿y qué pasa con el sueldo? No te va a alcanzar. Entonces el presupuesto tiene esa función de poder distribuir mi ingreso a lo largo del tiempo, y esa es la herramienta más importante de mi presupuesto familiar. En el presupuesto familiar también puedo considerar imprevistos, lo que puede o no llegar a pasar. Entonces yo quiero terminar de pagar mi coche, pero puedo tener un imprevisto, que es ¿cuál? Pues choqué, tengo que pagar la reparación del coche. ¿Y cuál es una regla de oro para el presupuesto familiar, para incrementar el ingreso familiar? Satisfacer necesidades y no cumplir únicamente deseos. Hacer ciertas cosas de manera personal, ¿no? Lavar el coche, ¿no? No llevar el coche a lavar, lo puedo lavar yo. Recurrir a ciertos servicios y oficios que se van perdiendo. Oficios como el zapatero, el sastre, ¿no? Tal vez mis zapatos viejos es más fácil tirarlos y comprar unos. ¿Y por qué no los llevas al zapatero? ¿No? O igual un pantalón, algo, llevarlo al sastre. Y eso no nada más es sostenible, sino que también mejora el presupuesto familiar, genera empleo y se crea un círculo virtuoso en la economía. También evitar endeudarnos. Decíamos que no nos gusta pedir deuda, no nos gusta endeudarnos. Hay momentos en los que nos tengamos que endeudar, pero hacerlo justamente cuando sea indispensable. Este es un ejemplo de un presupuesto familiar. ¿Qué vamos a hacer? Pues incluir todos nuestros ingresos, ¿no? Todo en lo que voy a gastar. También voy a tener ingresos variables y al final voy a tener una diferencia, ¿no? Mis ingresos menos mis gastos, y sorpresa que tengo un faltante. Gasté más de lo que ingresé. Entonces, en este caso tengo un faltante de 1,000 pesos. ¿En qué? Pues lo más trágico sería que tenga que pedir prestado, no para pagar el coche, sino para pagar la leche, ¿no? Entonces es cuando tenemos que valorar nuestro presupuesto familiar como una herramienta para nuestro día a día. ¿Qué debemos de hacer en el presupuesto? Cubrir todos nuestros gastos. Lo más importante: alimentación, que es la renta, el mantenimiento, la alimentación, la comida, y es lo más importante que debemos priorizar. Y también considerar que hay otras cosas que nos dan un beneficio, ¿no? Las vacaciones, ir al cine, ir al teatro, eso también lo vamos a considerar.
Y como decíamos al inicio, ¿debemos invertir para el futuro o no? Sí, estamos de acuerdo que sí. Pero ¿cómo empezamos a invertir? Primero ahorrando. Lo primero que debemos de hacer es, de lo que tuvimos en nuestro presupuesto familiar, nuestro ingreso menos nuestros gastos, eso es el ahorro. El ahorro es esa diferencia de ingresos menos gastos. ¿Y para qué voy a ahorrar? ¿Para qué quieren ahorrar? Ideas, opiniones. ¿En qué quieren ahorrar? Para el retiro, ese es el ahorro más importante. Ese es el ahorro a futuro más importante y está bien. Entonces hay diferentes ahorros. Alguien quiere ahorrar para las vacaciones, ¿no? Es un ahorro inmediato, es un ahorro a corto plazo. Cuando hablamos de ahorro para el retiro, ahorita vamos a hablar del ahorro para el retiro, pero ¿qué tenemos que hacer? Definir metas. ¿Para qué voy a ahorrar? Si sabes que vas a ahorrar para el retiro, tienes que apartar una cantidad de tu presupuesto familiar específicamente para el ahorro. Entonces piensen que es un mueble con cajones. En este cajón voy a ahorrar para el retiro. En este otro cajón voy a ahorrar ¿para qué? Para las vacaciones o para mi graduación, para la fiesta de graduación. Entonces el ahorro debe tener un objetivo. Si el ahorro no tiene un objetivo, no sabemos para qué estamos ahorrando, no es ahorro, es nada más desperdiciar el dinero en lo que no sabemos para lo que lo vamos a usar, porque ese dinero va a perder valor. El fin es guardarlo y utilizarlo en el futuro con un fin específico. El ahorro, las vacaciones, el ahorro para el retiro, comprar unos tenis nuevos, mi fiesta de graduación, etc. ¿Cuáles son recomendaciones? Fijar una cantidad máxima. ¿Cuánto es lo más que puedo gastar? ¿No? ¿Hasta dónde voy a gastar? Y como decían, como comentaban, el ahorro más importante, ¿cuál es? El ahorro para el retiro. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos años va a vivir? ¿No? ¿Saben a qué edad se quieren retirar? ¿A los 60, a los 40? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pensar en el ahorro para el retiro? Son únicamente dos variables. La variable, ¿cuántos años voy a vivir? No lo sabemos. Puedo vivir 41 o puedo vivir 101. No lo sabemos. ¿Y a qué edad me voy a retirar? Eso lo puedo planear, ¿no? Puedo creer que voy a aguantar para trabajar hasta los 60 o hasta los 40, pero mi otra variable me va a decir cuántos años voy a vivir. Es por eso que cuando hablamos de ese ahorro para el retiro, tenemos que planear y prever lo que va a pasar mañana, como les preguntaba al inicio, ¿qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer la próxima semana? ¿Qué van a hacer en 10 años para poderse jubilar y poder ahorrar a ese retiro? Entonces, si pensamos en ese ahorro para el retiro, hoy estamos, imaginen que empieza su vida laboral y de aquí a que ustedes se retiren, pues podrán tener 40, 50, 60 años. Pero de este momento a que nos tengamos que ir, que nos vamos a morir algún día, ¿cuánto tiempo voy a vivir entre el día que deje de trabajar y el día que me tenga que ir? Tal vez yo pueda trabajar 20, 30, 40 años y con lo que ahorré al momento de mi jubilación voy a tener que vivir lo que me queda de vida. O sea, voy a tener que vivir 20, 30 o 40 años. Entonces, ¿de qué se trata el ahorro? De ahorrar lo más que pueda durante mi vida productiva, durante mi vida laboral, para que el momento en el que yo me retire tenga el capital suficiente que me permita vivir el resto de mi vida. Entonces, ¿cuándo tienen que empezar a ahorrar? Hoy, ¿no? Hoy. La gente, imagínate que estás un día antes de retirarte, un año antes, ¿no? Porque la gente, oye, compadre, yo me voy a jubilar ya el próximo año. Muy bien. ¿Y qué voy? No, voy a poner un negocio. Con lo que me den de mi jubilación voy a poner un negocio. En serio, o sea, todo. Y con eso vas a...
¿cuánto vas a vivir? Con el negocio que pongas vas a poder vivir el resto de no lo sé, no lo sabemos. Entonces, ¿cuándo empezamos a ahorrar? El primer día de mi vida productiva, en mi primer cheque, en mi primer sueldo, desde ese día tengo que empezar a ahorrar. Si es que quiero cumplir una meta de vivir este tiempo después de mi vida laboral. Se estima que si ahorráramos el 10% durante toda mi vida laboral, voy a poder acumular un capital que me dé una renta que me permita mantener el mismo nivel de vida. Entonces hay quien dice que es el 10%, hay quien dice que es el 20%, hay quien dice que es el 5%. No importa. Lo elemental, lo básico es ahorrar, tener una cultura del ahorro. Y es por eso que están aquí el día de hoy, para tener esas reglas de oro del ahorro para el retiro. ¿Cuál es el objetivo de ese ahorro? Bueno, mantener el poder adquisitivo, minimizar los riesgos y que mi dinero no pierda valor a lo largo del tiempo. ¿Cómo ahorran? ¿Qué alternativas hay de ahorro? La primera es la alcancía, ¿no? Traen sus alcancías. Esa es la más básica, ¿no? Y es bien, está bien. ¿Cuál es el riesgo de ahorrar en la alcancía, en el cochinito? No te va a generar un rendimiento, va a perder dinero. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en juntar el cochinito? Un año, ¿no? 6 meses. Cuando rompan el cochinito, ¿van a poder comprar lo mismo hoy que en 6 meses? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alternativas de ahorro que nos permitan mantener el poder adquisitivo. También hay quien puede ahorrar abajo del colchón. ¿Ahorrarían abajo del colchón? ¿Por qué? Porque hay riesgos abajo del colchón, ¿no? ¿Qué le puede pasar al colchón? Se lo roban, se quema la casa y se quema el colchón, te cambian el colchón y se van todos tus ahorros. Pueden pasar muchas cosas. Pero si nos vamos a la cuenta de ahorro, a la caja de ahorro que mantenga más o menos lo de la inversión, estamos salvaguardando nuestro ingreso para que no pierda valor adquisitivo. Una técnica muy común son las tandas, ¿no? Esos esquemas de 20 pesitos y luego va a tener 2,000. ¿Le creen? ¿Le tenemos que creer a las tandas? Pues no. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo, porque nadie te asegura, primero no está formalizado, te pueden ver la cara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? Que el ahorro mantiene el poder adquisitivo del dinero. La inversión lo maximiza. La inversión te da un rendimiento mayor al ahorro. ¿Y en qué podemos invertir? Depósitos bancarios, a la vista, sociedades, fondos de inversión. ¿Cuál es una muy buena alternativa para ahorrar? CETES. Los CETES directo, pueden ir directo. Con 100 pesos pueden ahorrar y no hay intermediario y es la mejor alternativa para poder invertir a una edad muy temprana. A lo largo de las inversiones tenemos, desde acciones preferentes, acciones comunes, bonos, pero esto implica riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué queremos enfocarnos? Pues en obtener un rendimiento sin riesgo que nos permita mantener nuestro patrimonio. Alternativas de inversión habrá muchas a lo largo de su vida profesional y de su vida académica y de su plan de vida, pero tienen que saber que si quiero tener un rendimiento más alto, estoy dispuesto ¿a qué? A adquirir un riesgo muy alto. Entonces hay una relación entre riesgo y retorno. Entonces, si la inversión tiene el propósito de incrementar el patrimonio y hay una relación entre riesgo y retorno a un tiempo determinado, las decisiones de inversión son a largo plazo. La inversión siempre debemos pensarla a largo plazo. Entonces, si la pregunta nuevamente, la pregunta del día era, ¿tengo que invertir? ¿Queremos invertir? Pues sí. Y el horizonte de la inversión es a largo plazo. Y el horizonte del ahorro, si lo pensamos para el retiro, también es a largo plazo. ¿Y qué rendimientos necesito para uno y necesito para el otro?
Entonces, en inversión, ¿cuáles son las recomendaciones? Revisar las tasas de interés y ver diferentes opciones, ¿no? Hay quien quiere invertir en bienes inmuebles. Todas tienen riesgos, todas. ¿Cuál es el riesgo de invertir en un bien inmueble, en una casa? Pues puede ser que al día de mañana me pongan un periférico, ¿no? Un viaducto, ¿no? No sabes qué vecino vas a tener, no sabes si el precio de la colonia va a subir o va a bajar. Hay riesgos en todos esos. Los bonos en renta fija, metales preciosos. Hay quien decía, pues compra oro, compra centenarios. ¿Alguien más o menos sabe en cuánto está el precio del oro el día de hoy? La onza la semana pasada subió a los $4,200, el precio máximo que ha habido, $4,200, lo más alto que ha habido. 4,000, 4,200 y empezó a bajar. Entonces todos los metales amonedados tienen una relación con otros efectos, ¿no? Luego podemos hablar de ellos. Pero si compro centenarios, monedas, etcétera, si están raspados, si tienen un rasguño, bajan de valor. Entonces, invertir en metales preciosos no siempre suben, también pueden bajar. Por el riesgo país. El riesgo país está relacionado al riesgo del CETE. En realidad sabemos que el CETE no tiene riesgo, ¿no? Pero hay un riesgo mayor, que es el riesgo país. Luego podemos hablar un poquito de riesgo país. La bolsa, claro que tiene riesgo, todo el mundo quiere ganar más del 30% en las acciones, pero hay riesgos, ¿no? Nada más una noticia de la semana, el día de ayer, antier, Credit Suisse, un banco suizo muy grande, se fue a la quiebra por la falta de liquidez se debió a una falta de confianza. Si no hay confianza en el sistema bancario o un banco en particular, se va a la quiebra. Entonces, si tenías acciones de Credit Suisse, lamento decirles que valen cero. ¿Sí? No oigo. ¿Qué piensas de los fondos de inversión? Es una buena alternativa porque considera varias acciones, bonos o instrumentos en uno solo, en un fondo. Entonces, hay fondos que replican la bolsa, hay fondos que replican tasas de interés, hay fondos que replican metales, entonces creo que son buenas opciones. Nos quedan 10 minutos, entonces discúlpeme, pero me voy mucho más rápido. Bueno, entonces llegamos a ¿no? Necesitamos tomar decisiones respecto de si queremos satisfacer una necesidad o únicamente cumplir un deseo. Hay el nuevo teléfono, el 14 o el 17, que todo mundo lo quiere. ¿En realidad lo necesito? Lo deseo, pero no lo necesito, que es diferente. ¿Y por qué lo deseas? Por una presión social. Lo necesitas, lo deseas por un sesgo de comportamiento. Pero tengo que evaluar si verdaderamente lo necesito o si únicamente necesito una satisfacción de una necesidad. Entonces, pensar en ese futuro, en ahorrar para el futuro, ¿en qué podemos ahorrar? En cosas del día a día. Ir al sastre, ir con el zapatero, comparar. Antes de comprar tengo que comparar y saber cuál es la mejor alternativa. Voy a comprar un caso, un coche eléctrico o un coche de gasolina. ¿Cuál quieren? ¿Por qué de gasolina? Es más eficiente. A la larga, la huella de carbón de un coche eléctrico puede ser más dañina porque necesitas muchas toneladas de metales raros para hacer una batería, ¿no? Un coche de gasolina puede contaminar menos al efecto invernadero, pero durante el ciclo de vida del producto, ¿cuál de los dos va a contaminar menos? Un coche eléctrico tal vez chocas y ya no sirven las baterías y es pérdida total. Un coche viejito, vas, lo jalateas, le das unos golpes y sigue caminando, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos tiene más vida útil? ¿No? Y de igual manera, tal vez un coche eléctrico es
un deseo, no necesariamente una necesidad. Entonces, el objetivo es, cada quien va a comprar lo que necesita, lo que quiere, pero comparen, hay que comparar. Esa es la regla de oro. Y otra regla, otra recomendación para ser responsables en nuestro consumo es las 5 R's: reducir, reusar, reformar, reciclar y rechazar, ¿no? Una de ellas es, voy a rechazar comprar un artículo que sea ostensiblemente contaminante, pero también el que requiera menos mantenimiento. Voy a reformar una botella de PET. ¿Alguien tiene una botella de PET a la mano? Una botella de PET la puedo reusar, tal vez la puedo rellenar 2 veces y luego la puedo reformar. ¿Qué pasa si esa botella de PET la partes en 2? La puedes usar de lapicero o la puedes usar de embudo en la cocina para alguna cosa. La máxima es reciclar, que ese PET lo puedas volver a usar en más PET para más botellas. Su botella de PET abajo tiene un triangulito, ¿no? Si ven sus botellas, eso es para reciclar el material. Ya nos queda poco tiempo. En esa decisión de invertir para el futuro, una decisión muy importante son los seguros. ¿Por qué tengo que asegurarme para el futuro? Porque lo que yo compré con mucho esfuerzo, me puedo caer en un bache, se puede inundar. ¿Vieron las inundaciones de hace un mes? ¿Vieron que los coches se estaban flotando en el viaducto? ¿Y qué pasa si tu coche no estaba asegurado? ¿Me explico? Entonces, una recomendación es asegurar todo. Automóviles, hay seguros contra riesgos hidrometeorológicos, seguro de casa habitación. Es más, la bicicleta, puedo asegurar mi bicicleta, daños a terceros, desempleo. Y uno de los seguros más importantes tal vez es el seguro de vida. El día que ya no estemos, pero eso también tiene efectos financieros, fiscales, para poder ahorrar, para poder invertir. El seguro de gastos médicos mayores, tienes alguna urgencia médica, es bueno. Hay una regla de los seguros: es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. El día que necesitas el seguro y no lo tienes, es ¿por qué no pagué la póliza? Entonces, para ir concluyendo, ¿cuáles son las reglas de oro? Si les dicen, éntrale a la tanda con 20 pesos y vas a tener 2,000 al final del mes, ¿lo creen o no? No. La regla de oro es, si es demasiado bueno para ser verdad, no lo es. Si alguien les dice, deposita 1,000 pesos y te voy a dar 1,000,000, ¿le creen? No, no hay forma, no es posible. Si es demasiado bueno para ser verdad, no lo crean, es una estafa. Diversificar. ¿Han oído no poner todos los huevos en la misma canasta? Bueno, les voy a decir algo. Deben tener 2 canastas y la canasta debe tener huevos, manzanas, peras, de todo. Entonces, ¿qué van a diversificar para su futuro? Bonos, acciones, fondos de inversión, metales preciosos, todo. Todo lo que puedan contribuye a diversificar. Tenemos que informarnos. El riesgo país, las tasas de interés, el precio del oro. A medida que vayamos teniendo más información, podremos cubrirnos mejor de esos riesgos. Comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Qué tenemos que medir? Tasas de interés, alternativas de inversión, horizontes de inversión. Quiero ahorrar para mis vacaciones o para mi graduación o para un teléfono. ¿Cómo lo puedo comprar? ¿Cuáles son mis alternativas? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que se llevara en el día de hoy? Pensar en el futuro, en sus logros, en sus planes de vida, en sus planes personales, en sus planes a corto y a largo plazo. Establezcan objetivos en su vida, objetivos: terminar la escuela, la carrera, una maestría. Pónganse objetivos. ¿En dónde quieren trabajar? ¿Para qué quieren trabajar ahí? ¿Dónde quieren trabajar? ¿A los cuántos años se quieren jubilar? Definir prioridades. ¿Qué va a ser lo más importante?
invertir desde su primer ingreso salarial. En su primer cheque se van a acordar de mí el día de su primer trabajo. Y acuérdense que van a tener que ahorrar en su primer. Hay que en su primer, antes cuando había cheques, me acuerdo que había gente que su primer cheque lo enmarcaban, ¿no? No, eso no se hace, ¿no? Porque estás perdiendo dinero. Pero ahorren de su primer sueldo, ahorren una parte. Recuerden que un peso vale más hoy de lo que va a valer mañana. Y si invertimos en el cochinito, que está bien, pero en 6 meses que abran el cochinito, tal vez no puedan comprar lo que pudieron comprar hoy. El tiempo no regresa. El tiempo no regresa, ¿no? Yo los veo y me acuerdo pues, cuando estaba en la escuela, ¿no? A mí nunca me trajeron algo como esto. Pero el tiempo no va a regresar. Entonces, ¿a cuándo tienen que empezar a ahorrar? Hoy. La independencia y tranquilidad financiera dependen de quién? De ustedes mismos. No va a depender de sus papás, no va a depender de su trabajo, va a depender de ustedes. Entonces, ¿cuál es el reto de invertir para el futuro? La constancia. Sean constantes, piensen en finanzas a largo plazo y me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. No sé si tenemos tiempo para una pregunta y si no, les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias.